Compañeros, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, conforme estén viendo este primer módulo de nuestro curso MOOC Neurodidáctica para el Aula. Y bueno, en este curso el lema es cómo aprende el cerebro y cómo enseñar mejor. Bienvenidos a este módulo que se titula Bases de la Neuroeducación. El objetivo es comprender los fundamentos básicos de la neurociencia aplicada a la educación y su impacto en el aprendizaje. Fíjense que en algunos otros cursos hemos estado apropiando el término de pedagogía y el día de hoy apropiamos un nuevo término que nos interesa conocer en el campo de la educación. Y esta es la neuroeducación. Nos dice que la neuroeducación es una disciplina que integra conocimientos de la neurociencia, la psicología y la pedagogía, para comprender cómo aprende el cerebro humano. Y en el caso de nosotros como docentes, nos conviene entenderlo para mejorar los procesos de enseñanza y por ello en esa índole, pues el aprendizaje en el alumno, ¿no? Y bueno, tenemos ahí en primer término, neurociencia. ¿A qué me refiero cuando vamos a hablar o a qué nos vamos a referir cuando hablo de neurociencia? Es la ciencia que estudia el cerebro, el sistema nervioso y su funcionamiento. Lo estudia de una manera tangible, de una manera física, por decirlo así, en el funcionamiento del cerebro. Mientras que la psicología estudia es la disciplina que analiza la conducta, las emociones y los procesos mentales del cerebro. Prácticamente la neurociencia estudia el proceso, la estructura del cerebro y la psicología se va a encargar de estudiar lo que procesa dicho cerebro. Ahora, ¿en qué nos conviene entenderlo? Pues cómo funciona el cerebro para poder entender y poder entenderlo y atender la necesidad de poder mejorar un mejor proceso de enseñanza. En la parte de la pedagogía, recordemos que tiene que ver con es la ciencia, el conjunto de métodos relacionados con la enseñanza y la educación. Ahora, ¿cuál es el propósito principal de la neuroeducación? El propósito principal es diseñar estrategias educativas más efectivas, tomando en cuenta el funcionamiento cerebral, como son las emociones, la memoria, la atención y la motivación. Si lo queremos analizar de otra manera, la neuroeducación va a tratar de responder preguntas como ¿cómo aprende el cerebro? ¿Qué favorece el aprendizaje? ¿Qué bloquea la atención? ¿Por qué algunos estudiantes recuerdan más que otros? ¿Cómo influyen las emociones en el aula? Miren, quiero organizar y presentarles esto, una ecuación, ¿no? Una estructura. Si juntamos la neurociencia con la pedagogía, tenemos como resultado la neuroeducación. Hace un momento lo comentaba. La neurociencia estudia el sistema nervioso y el cerebro, cómo funciona, cómo procesa la información, cómo genera memoria y emociones, mientras que la pedagogía estudia la educación, la enseñanza, en concreto algunos métodos educativos, algunas estrategias didácticas de enseñanza. Recordemos que cuando hablamos de didáctico nos referimos a enseñanza, la evaluación del aprendizaje. Vamos a tener como resultado la neuroeducación. Esta une ambas disciplinas para crear métodos de enseñanza basados en evidencia científica. Y miren, es muy común porque a veces pensamos que la educación, la andragogía, que es la enseñanza en el adulto, tendrá que ser un tanto distinta como la de los niños. O pensamos que porque nuestros alumnos tienden a ser de media superior y superior, la enseñanza tendrá que ser diferente. No estamos tan lejanos de una realidad. Sin embargo, hay ciertas actividades que siguen favoreciendo los procesos mentales. Es decir, en evidencia científica, la neurociencia demuestra que la emoción mejora la memoria. Si nosotros aprovechamos este conocimiento pedagógicamente, la pedagogía utiliza esto mediante actividades como las dinámicas, historias, juegos para aumentar el aprendizaje. Nos damos cuenta que estamos ocupando algo que la misma neurociencia ya determinó, ya comprobó y que ahora nosotros podemos ocupar esta idea.
Por ello, quiero afirmar algunos mitos o aclarar acerca de unos mitos sobre el cerebro. Por ejemplo, el mito uno es que solo usamos el 10% del cerebro. Comprobado de acuerdo a la neurociencia, esto es falso. Se dice que utilizamos prácticamente todas las áreas cerebrales dependiendo de la actividad que realizamos. Mito 2. Hay estudiantes totalmente visuales, auditivos o kinestésicos. Aunque existen preferencias, el cerebro aprende mejor cuando utiliza múltiples sentidos al mismo tiempo, ¿no? No quiere decir que porque mi alumno sea 100% auditivo, quiere decir que siempre tenga que dar mi clase así. No, puedo involucrar los demás sentidos en mi proceso de enseñanza y esto puede favorecer el proceso de aprendizaje. Recuerden, cuando nosotros hablamos de enseñanza es la acción que yo tengo como docente. Cuando yo hablo de aprendizaje me refiero a la acción de obtener el conocimiento de parte del alumnado. También nos dice el mito 3, la inteligencia es física. Si ahora lo analizamos desde la neurociencia, la neuroplasticidad, que es la modificación que tiene el cerebro, demuestra que el cerebro puede cambiar y desarrollarse con la práctica y el aprendizaje. Sí, efectivamente, el aprendizaje. El cerebro puede cambiar, puede modificarse de acuerdo a estas estructuras y a esta obtención de conocimiento. Y dice que el mito 4, aprender debe ser serio para funcionar. Y ahora en la actualidad, gracias a la neurociencia, nos damos cuenta que el cerebro aprende mejor cuando existe emoción, curiosidad y participación activa. Dice hay una frase que el cerebro es increíblemente capaz. Aprendamos usándolo, cuidándolo y disfrutándolo. Para ello, queremos comentar, hay ciertos elementos y ciertas explicaciones científicas. Por ejemplo, el cerebro y el aprendizaje. Hay un elemento muy importante que va a permitir que se cumpla el aprendizaje en el cerebro humano. En este caso son las neuronas. Estas neuronas son las células principales del sistema nervioso y se encargan de transmitir información. De hecho, tiene que ver, esta información puede ser químicamente o puede ser choques eléctricos, por decir así, ¿no? Vamos a explicarlo a detalle. Se dice y se determina a través de la neuroeducación y de la neurociencia que el cerebro humano posee aproximadamente 86 mil millones de neuronas. Cada vez que aprendemos algo, las neuronas crean conexiones. Ahorita vamos a explicar ese proceso. Estas conexiones se suelen fortalecer precisamente con la práctica. Mientras más se usa una conexión, más fuerte se vuelve. En otras palabras, ahí lo tenemos concretamente. Sí, literalmente. Aprender es modificar el cerebro. Hay un proceso que sucede precisamente cuando las neuronas se conectan. Este proceso se llama sinapsis. La sinapsis es la comunicación que existe entre las neuronas. Para que pueda existir la sinapsis o este proceso de comunicación, debe de haber una neurona emisora y una neurona receptora. Emisora, la que emite la información, receptora, la que recibe la información, y es así como se crea una conexión neuronal, ¿no? Y si este proceso constantemente, a lo mejor en la parte tangible, yo estoy repitiendo la información, la neurociencia nos explica que mientras se repite la información, se mejora la memoria. Ahora, no quiere decir que yo lo repita verbalmente. Yo lo puedo hacer en tres maneras, ¿no? A lo mejor practicar, es decir, si yo sé una habilidad y la estoy practicando constantemente, quiere decir que esto es una repetición y se está mejorando la memoria. En el caso, por ejemplo, de consolidar algo, ¿no? En el caso de repetir algo constantemente, un proceso, una etapa, pues se está consolidando la memoria, ¿no? Y por último, si constantemente usamos un conocimiento, eso quiere decir que estamos fortaleciendo las habilidades. Ahora, te voy a dar un ejemplo. Redes neuronales, es decir, el cerebro trabaja en conexión. El cerebro no trabaja de una manera aislada. No quiere decir que una parte del cerebro está trabajando y la otra no. No. Realmente el cerebro trabaja a través de estas redes neuronales, que es cuando se conectan estas neuronas
se hace el vínculo entre ellas, se emite la información, se recibe la información y entonces se está cumpliendo esta sinapsis, ¿no? Por ahí vemos un cerebro que precisamente está coloreado, ¿no? De diferentes puntitos, ¿no? Ahorita vamos a explicarlo a detalle. Estas redes neuronales permiten la comunicación entre diferentes áreas del cerebro. Se integra la información para producir pensamiento y conducta. ¿Para qué sirven estas redes? Por ejemplo, ahí tenemos un desglose de actividades cerebrales: pensar, resolver problemas, recordar, comprender y tomar decisiones. Estas son actividades cerebrales, son procesos mentales. Y por ahí tenemos un ejemplo. Cuando un estudiante resuelve un problema matemático, no solamente está ocupando la memoria o la atención, no, sino que ocupa diferentes áreas del cerebro para que pueda cumplirse con el objetivo de resolver un problema matemático. Si le hablamos de la memoria, se está recuperando información previa y datos necesarios. A lo mejor necesito acudir a las tablas de multiplicar. Ya las tengo memorizadas, ahora las recupero para hacer uso de ellas en este proceso. También me voy a enfocar en prestar atención precisamente en el problema y pues filtrar distractores, ¿no? Es una actividad muy común en los problemas matemáticos. Me centro en la información que me está solicitando el problema, ¿no? Eso es muy común en primaria y secundaria, que nos decían. ¿Qué te pregunta, no? Te da tantos datos, pero ¿qué te pregunta? Voy a fijarme atención. Este dato no me sirve, este no me sirve, pero este sí me sirve, ¿no? Continuamente el lenguaje. Voy a comprender el enunciado, lo voy a interpretar y voy a organizar mis ideas. Es decir, lo que está en el sentido del exterior, cómo lo estoy interpretando yo. Y en su momento, bueno, tenemos como tal el razonamiento lógico, que aplica reglas, identifica patrones, en este caso, cómo deben de ser los procesos en este sentido para obtener el resultado. Y no menos tiene que ver con la emoción, es decir, la motivación, la confianza, la regulación emocional, que esto claramente hoy lo estamos aprendiendo a través de la neuroeducación y de la neurociencia, influye en el aprendizaje, ¿no? Ahora, todo ocurre simultáneamente en múltiples redes cerebrales. El aprendizaje y el pensamiento son el resultado de la integración dinámica entre diferentes áreas del cerebro. Les quiero mostrar un siguiente cerebro. Miren, si se dan cuenta, ahí les estoy desglosando como que las actividades que desarrolla un cerebro. Si nosotros nos basamos en este sentido de nuestro curso de neuroeducación, es importante destacar dos aspectos fundamentales. Fíjense, hablo del cerebro racional y del cerebro emocional. Estos dos términos los podemos manejar en el sentido cotidiano. Sin embargo, para la neuroeducación o de la neurociencia, vamos a encontrar precisamente una anatomía del cerebro. Fíjense bien, de este lado tenemos los lóbulos y del otro tenemos el sistema límbico. Resulta que nuestro cerebro está seccionado precisamente por ciertas áreas. La primera imagen refiere a estas secciones. Y bueno, en otro momento pudiéramos desglosar específicamente estas partes. Sin embargo, me quiero centrar ahorita en el lóbulo frontal. Este lóbulo frontal, que es precisamente el que vemos de ese lado, por arriba, encontramos precisamente que se va a encontrar el cerebro racional. Este cerebro racional se encuentra en el lóbulo frontal. Ahora, del otro lado tenemos el sistema límbico. Aparte de que nuestro cerebro está dividido por secciones, también tiene ciertas capas. Quiero que se den cuenta. Esta parte nos permite seccionar en el exterior, la primera imagen, y la segunda nos permite manejar por capas, ¿no? Como si habláramos, por ejemplo, ahorita se me viene una cebolla, ¿no? En el fondo del cerebro vamos a encontrar algo que se llama sistema límbico, que tiene que ver también con procesos bioquímicos. Quiero hablar precisamente que el sistema límbico tiene que ver directamente con las emociones, ¿sí? Y bueno, por ahí incluso hemos visto algunas ideas, yo estoy seguro que a lo mejor más de una vez hemos escuchado que tiene que ver con el hipocampo, la amígdala, el enamoramiento, la emoción y demás, ¿no? Si eso yo lo recupero para mi proceso de la neuroeducación, es importante considerar, es decir, mi lóbulo frontal, que corresponde a las actividades del cerebro racional, me van a permitir relacionar
en actividades educativas como la lógica, el análisis, la resolución de problemas, la planeación y la toma de decisiones. Que si lo traducimos, no me canso de decir lo que dice este pedagogo, Dewey, que hace referencia a que la educación es la vida misma. Al final del día, estas actividades son cotidianas. Hace un momento hablaba y decía, sí, se ocupan en el ámbito educativo, sin embargo, son actividades cotidianas que todos desarrollamos en diferentes momentos de nuestra vida y que son necesarias en todo momento, si así lo queremos aplicar. Ahora, si lo hablamos en la parte educativa, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues este cerebro racional participa especialmente en el área de las matemáticas o en la parte de comprender, organizar o el pensamiento crítico. Cuando yo proceso una idea, genero un argumento o un juicio propio de acuerdo a mis ideas. Ese es el pensamiento crítico. O organizo el contenido para poder presentarlo. Este es el cerebro racional y tiene que ver precisamente con las acciones de nuestro lóbulo frontal. Ahora, si hablo del sistema límbico, que tiene que ver con la parte del cerebro emocional, pues este sistema emocional influye profundamente en el aprendizaje y eso también está comprobado científicamente. Yo estoy seguro, en el caso, por ejemplo, hemos escuchado que la nueva escuela mexicana ha implementado o ha venido arrastrando la implementación de ciertos módulos o asignaturas extras, ¿no? Como lo es la parte de habilidades socioemocionales, atención socioemocional y demás. Bueno, porque hay un factor que ahora la neuroeducación nos está diciendo. Ojo, no quiere decir, profes, que yo les estoy pidiendo o les estoy sugiriendo que se den un tiempo sinceramente para darles terapias a los chicos. No, pero sí puedo atender con diferentes estrategias, dinámicas de enseñanza, el impacto en su emoción y sentir. El cerebro emocional tiene que ver con este sistema emocional, por traducido hace un momento lo decía con el sistema límbico. Y si lo analizamos en este proceso de enseñanza, las emociones pueden facilitar el aprendizaje o bloquear la memoria o incrementar la motivación o reducir la atención. Un estudiante con miedo o ansiedad aprende menos que uno que se siente seguro y motivado. Y fíjense qué curioso porque el cerebro también pues apropia dos acciones, ¿no? El proceso del aprendizaje consciente e inconsciente. El consciente me refiero cuando eh, el alumno presta atención de una forma intencional, pretende precisamente aprender, ¿no? Estudiar para un examen, resolver ejercicios, escuchar activamente una explicación porque tiende a aprender. Pero fíjense que el cerebro también busca manejar en cierto sentido un aprendizaje inconsciente, es la naturaleza del hombre. Este sucede automáticamente y se genera mediante experiencias, emociones y observación, ¿no? Por ejemplo, aprender hábitos, ¿no? Con la práctica diaria, los hábitos se incorporan sin pensarlo. También podemos imitar comportamientos donde se observan a los demás y repetimos conductas sin darnos cuentas o incluso asociamos emociones con materias, ¿no? Algunos de nosotros inmediatamente pudiéramos recordar experiencias en la secundaria, en la prepa, y a veces la rigidez de los profesores, de su conducta, de su actitud, de sus posturas, nos llevaban a bloquearnos emocionalmente de modo que no aprendíamos. Entonces ahí está una intención. Es muy interesante porque hoy en la actualidad precisamente las tecnologías del aprendizaje y conocimiento buscan precisamente fortalecer estos procesos de aprendizaje inconsciente. Es decir, que nosotros no necesariamente podamos dar una clase, ¿no? Y hoy la intención a través de esta neuroeducación es que nosotros podamos determinar ciertas actividades que de una manera puedan fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en nuestros alumnos. Ahora, existen diferentes principios neurodidácticos básicos. Uno de ellos es la atención. Resulta que el cerebro pierde atención fácilmente por distracciones, estrés, cansancio e incluso clases monótonas, ¿no? Sin atención no hay comprensión, no hay memoria, no hay aprendizaje significativo. Me voy a dar un espacio breve para poder compartirles algunas ideas, algunas estrategias para mejorar la atención. Me voy a adelantar un poquito del curso,
pero creo que es benéfico. En el siguiente esquema podemos encontrar, por ejemplo, ideas prácticas para mejorar clases en educación de nuestro nivel, ¿no? Media superior o superior, ¿no? Por ejemplo, las preguntas detonadoras, se inicia la clase con preguntas que despiertan la curiosidad, activan pensamiento. Por ejemplo, vemos ahí a la profesora que pregunta, ¿qué pasaría si la inteligencia artificial pudiera tomar decisiones éticas, ¿no? Ahora el alumno responde, nunca lo había pensado así, ¿no? Cada una de nuestra materia lo podemos apropiar a una pregunta detonadora. O bien podemos iniciar con videos breves, relevantes para producir o reforzar contenidos, ¿no? A lo mejor yo ya lo expliqué. Yo generalmente en lo personal, a veces me apoyo de videos que no excedan más de 3 minutos, porque no pienso de enseñarles otra cosa con los videos, sino reforzar lo que yo ya expliqué, retomar y volver a explicar, ¿no? 3 minutos entendimos lo más importante, ¿no? El movimiento, incluso podemos hacer estas aperturas, podemos interrumpir un momento la clase, podemos incorporar una dinámica física para activar el cuerpo, el cerebro. Comúnmente lo que hago es cambiarlos de lugar, ¿no? El cerebro comienza a trabajar, les hago un conteo, cámbiense de lugar, ¿no? Y bueno, en matemáticas, pues hace una pausa activa de 2 minutos para estirarse y respirar. Ahí viene un ejemplo. También podemos hacer cambios de actividad, alternar actividades, que no siempre sea lo mismo, ¿no? A lo mejor si mi clase es muy teórica, en algún momento les dejo una lectura reflexiva, después explico, después les dejo un trabajo en equipo que lo contesten, después analizamos un caso y a lo mejor si el tiempo me lo permite, les doy espacio en equipos para que ellos lo presenten. Esto también traducido tiene que ver con la participación activa, porque estamos involucrando a los estudiantes en decisiones, en debates, en actividades prácticas. A lo mejor les decimos cuál es la mejor solución o cómo creen que lo podamos resolver este problema. Ahora, si nosotros lo analizamos, la atención, el interés y la participación puede convertirlo en un aprendizaje significativo. Me regreso. El principio neurodidáctico básico es la atención. El siguiente principio neurodidáctico tiene que ver con la emoción, porque resulta y está comprobado, de acuerdo a la neurociencia, que el cerebro recuerda más fácilmente aquello que sorprende, motiva, divierte e impacta emocionalmente. Por eso muchas veces funcionan que podamos integrar alguna historia, un juego, una dinámica, un reto o, ¿por qué no?, una experiencia práctica. Y les quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, también la emoción fortalece el aprendizaje. Hace un momento hablábamos de sorprender, motivar, divertir o incluso impactar emocionalmente de acuerdo al área que nosotros estamos desempeñando, ¿no? Por ejemplo, las historias. Les cuento una historia de Marie Curie, cómo su curiosidad cambió el mundo, ¿no? A lo mejor un juego, hoy en la actualidad competimos por equipos, hacemos un quiz, ¿no? A lo mejor a través de ello hacemos un reto de la semana, diseñamos una solución innovadora para un problema real de su comunidad y en su momento podemos manejar una experiencia práctica, ¿no? A lo mejor en su momento podemos colocar ya como tal la parte práctica, funciona mucho a lo mejor en mecánica, en la cocina, en la parte de las especialidades. Un ambiente emocionalmente positivo favorece la retención y la participación, porque cuando las emociones se conectan con el aprendizaje, el cerebro no solo entiende, sino que también recuerda, ¿no? Y por otro lado tenemos la repetición. Esta repetición es el tercer principio neurodidáctico. Cuando el estudiante practica, el cerebro automatiza los procesos, se consolida la memoria, el aprendizaje se vuelve duradero, ¿no? Si yo en una clase inicio haciendo mi pregunta de recuperación de conocimientos, tiende a lo mejor en el resultado que el alumno se tiende a equivocar. Sin embargo, yo estoy consolidando el conocimiento en 5 minutos. No, fulanito, estás mal. Recuerda que dijimos esto, esto, esto. ¿Alguien recuerda eso? Yo sí, maestro. Mire, esto, esto, esto. Estamos consolidando este proceso de repetición. Y así el aprendizaje se vuelve duradero. Miren, sin repetición, que hace un momento daba el ejemplo, no tiene que ver directamente con que lo memorice en el sentido de repetirlo oralmente, la información se olvida rápidamente. Sin embargo, la repetición, ahora sí viene traducido ello, debe de ser variada,
A lo mejor lo hago a través de un escrito, a lo mejor lo hago a través oralmente, a lo mejor lo hago de ejemplos, imágenes, o a lo mejor lo hago activamente. Y uno de los últimos principios, hemos visto 4, el primero tiene que ver precisamente con la atención, la emoción, la repetición, y ahora finalizo con el significado. Dice que el cerebro aprende mejor con aquello que considera útil o importante. Cuando el alumno suele encontrar sentido al contenido, aumenta la motivación. Ahora ya sé por qué lo tengo que aprender, ¿no? Mejora la comprensión, fortalece la memoria. Si yo llego con mis alumnos de gastronomía y les digo, miren chavos, yo no sé por qué llevamos mercadotecnia turística, pero pues la tenemos que aprobar, pues ya los perdimos. Pero si yo llego y les digo a mis alumnos de gastronomía que van a llevar la materia en mercadotecnia, oigan, miren, si ustedes aprenden esta materia, desarrollan esta materia, ustedes tienen mayor apertura a un campo laboral, porque su plan de estudios no solamente los dirige a que sean cocineros o que estén dentro de una cocina, sino también a administrar un restaurante, posicionar un restaurante desde el ámbito mercadológico y así en diferentes áreas, ¿no? Lo mismo pasa en mecánica. ¿Por qué llevar desarrollo organizacional? ¿Por qué llevar psicología industrial? Esas aperturas pueden llevar a un mayor significado. Los ejemplos constantes que hemos estado manejando en algunos otros cursos, relacionar temas con la vida diaria, resolver problemas reales, un aprendizaje basado en proyectos o, por qué no, casos prácticos. Hasta este momento, profes, hemos analizado precisamente las bases de la neuroeducación. Hemos hablado un panorama general. La idea de este primer módulo, pues, es que pueda yo atraer su atención de ustedes el interés, porque a partir de del siguiente módulo vamos a comenzar a desarrollar a detalle cada uno de estos contenidos temáticos de este curso, que se titula Neurodidáctica para el aula. Cómo aprende el cerebro y cómo enseñar mejor. Compañeros, muchas gracias por estar visualizando este video. Les agradezco y les reconozco su atención y espero que sea de grande aportación para su formación profesional. Que pasen buen día, buena tarde o buena noche. Un gusto.